mediatas e inmediatas de la quiebra, la llamamos así, de Mexicana. Las causas mediatas ya van saliendo. Una falta de atención del gobierno a las comunicaciones como un servicio público. Fíjense lo que digo, un servicio de interés público. En muchos países es parte de las actividades estratégicas de una nación. No solamente la aeronavegación, la producción de aviones. Ahí tenemos el caso del Brasil, que es un gran productor de aviones a nivel mundial con Embraer. Es una función estratégica del Estado. Aquí no, aquí es el negocio, matanga dijo la changa, a ver quién hace lana, a ver a qué compadre se le da. Y esa es parte de la gran crisis moral y política del país. Esa es la parte, el antecedente. Y la quiebra, desde el punto de vista inmediato, ¿a qué se debió? De alguna manera u otra, los empresarios que administraban Mexicana, Grupo Mexicana, conocido como Nuevo Grupo Aeronáutico, últimas fechas, decidieron, me parece que de manera no del todo objetiva, iniciar este conflicto tratando de señalar a los sueldos de los trabajadores como la causa principal. No, eso es un crimen, lo mismo que hacen en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un país con pésimos salarios. Como si ganar un salario digno, sobre todo comensurable con la actividad que se desempeña, y como si la antigüedad fueran pecados mortales de la clase trabajadora en México. Evidentemente que esta posición pues no la podemos aceptar nosotros, ni como profesionales de la aviación, ni como trabajadores, ni como mexicanos, porque lo que este país necesita son trabajadores remunerados, altamente calificados, como lo son bien ustedes, remunerados para reactivar la economía. Y en ese sentido, a pesar de todo lo que dijeron, pues es todavía el día de hoy posible comprobar que los salarios de los compañeros sobrecargos y de los pilotos no pueden ser traídos a colación como la causa principal y única de un descalabro de esta naturaleza. Es muy fácil para un administrador. ¿Qué porcentaje de la operación, del costo de operación de una empresa aérea como esta es el salario? ¿Será el 7, el 10, el 15%? Esta es una pregunta buena porque en la aviación los salarios se expresan a nivel de ingresos, partiendo del total de ingresos como un porcentaje de los mismos. Voy a dar un dato que es significativo porque la aerolínea de bajo costo por excelencia en el mundo entero es Southwest. Fue quien, esta entidad estadounidense fue quien inventa o quien inventó el concepto de bajo costo. No obstante, los trabajadores de Southwest son los que mejores salarios tienen en Estados Unidos de América. Es decir, el bajo costo y el salario del trabajador no tienen una relación directa de éxito o no éxito en el negocio. Al contrario, el buen salario da éxito al negocio y crea el mercado interno. Claro. No fueron los comunistas los que crearon el alto salario. El que creó el concepto de salario es un señor que se llamaba Ford. Conocemos todos, Henry Ford, el de los coches. Y de repente contrató muy buenos trabajadores y les vamos a pagar muy bien. Entonces le preguntaron a Ford, oiga, ¿por qué? Dijo, si no pago buenos salarios, ¿quién va a comprar los coches? Claro. Ese es el origen del salario alto en la industria mundial. Sí, en este caso en Southwest hay un costo de personal del 34% a nivel de ingresos. En Mexicana lo teníamos al 31%, es decir, estamos perfectamente dentro de la industria a nivel de costos. Yo aquí me parece que lo que... Perfil de costo es 31% la aviación. ¿Sí? De costo del factor trabajo sobre costo global. Claro, pero estamos hablando de una aerolínea tradicional como lo es Mexicana. Pero ahora se han creado líneas que no tienen sindicato, tienen sindicatos balines, perdón, sí, sindicatos blancos, y que no gastan ni el 10% en salarios, ¿no? Ese es otro gran tema porque ahora resulta que en este país se ha venido generando una clase de, yo lo pondré entre comillas, sindicalismo muy a modo y conveniente para los patrones, porque antes de crear empresas, pues ya tienen el sindicato. Y con otra cosa, sí, o sea, el 92% se ha dicho en este programa por los expertos de los sindicatos en México se crean antes de que haya trabajadores. Sí, y el trabajador no sabe ni a qué sindicato pertenece. Y la pobre gente cree que tienen buen arreglo porque nada más reproducen la Ley Federal del Trabajo. Sí, correcto. Ni siquiera hacen un contrato colectivo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros estábamos en la Secretaría del Trabajo para aumentar los salarios, que llegamos a los salarios más altos de la historia de México,
Mandamos a hacer estudios comparativos sobre esto, costo de la mano de obra por unidad, por rama de industria. Iban desde 7-8%, las muy tecnificadas como petroquímica, hasta esas sí muy altas, muy tradicionales como el textiles, que llegaba a 50-60. Y el promedio era 30-35 exactamente, pero era un promedio mundial. Y vimos que en los países más desarrollados el costo del salario era más alto, en cambio el costo financiero era más bajo, porque se ajusta la economía de costos, no tiene por qué pagar el trabajador. El gasto más importante de una empresa es el trabajo, porque es de lo que vive la familia, es lo que le da la seguridad a la empresa. De ustedes dependen montones de vidas humanas. Cuando ustedes viajan en avión, aquí los compañeros, ellos están en tierra, ellos son los que van piloteando y ya son los que van manejando todo lo que es la atención a la gente. ¿Tú verías de igual modo el origen inmediato de la quiebra mexicana, como lo ve el capitán? Sí, sin lugar a duda. Nos parece una administración deficiente, una administración que en todo caso se encargó a desmantelar todo lo que corresponde a Mexicana Aviación, los activos, se encargó en todo caso de justificar su pésima o su mala administración en los hombros de los trabajadores, empezó a manejar ese discurso cuando en términos cuantitativos era imposible. Era imposible sostener eso, así es. Pero más aún... Malas operaciones financieras. A mí me han dado varias versiones que ustedes ya me corrigieron algunas, pero las voy a decir. Un piloto que me encontré me dijo que había vendido las unidades y las alquilaban todos. Ya ustedes me explicaron que las empresas contemporáneas casi todas alquilan. Ese es el famoso lease, los aviones. Ese no es el problema. Entonces, ¿en qué consistió el mal manejo financiero? Pues en el caso que nosotros pudimos observar y constatar fue, por ejemplo, tener dos concesiones, una para Mexicana, otra para CLIC, y empezar a transferir los activos de una hacia la otra, tratando de transitar hacia ese modelo de bajo costo, pero sin... Así, hacer chica la empresa grande y hacer grande la empresa chica, en el entendido de que la empresa chica tenía menos salario, siempre el tema del salario, porque crea un sindicato a modo. La empresa chica se colgó de la infraestructura de la empresa grande para su crecimiento y por supuesto no tenía costos en ese sentido. Y la empresa grande, una vez que tenía solidificada la empresa chica, lo que empezó a hacer fue transferir todos los activos que pudiera, incluyendo, por ejemplo, marca, logotipos, eslogans, todo lo que le brindaba un valor específico a la tradición, al mercado ganado por Mexicana Aviación, lo estaba transfiriendo hacia la casi de bajo 90 costo. años, casi 90 89, años. casi 90 años. Casi 90 años de existencia, es una compañía muy acreditada. Ahora, Mexicana, de acuerdo con mi propia experiencia, es particularmente en servicio social, porque hasta donde entiendo, ustedes me corregirán, es la que cubre el mayor número de líneas que vienen de Estados Unidos a poblaciones intermedias mexicanas. En una medida importante la línea del migrante, que sale de Houston y para en Zacatecas, o que sale de Chicago y para en Tijuana, así es, ¿no? Con una gran aceptación, con una gran aceptación. Es un servicio social importantísimo para el país. Incluso, por ejemplo, no se le puede tratar como rutas si fuera como un business Tampico, cualquiera. ¿no? La ruta rutas de como Tampico, ¿no? Simplemente en Estados Unidos Mexicana está volando el 66% de la aviación que tienen los otros vuelos. Las 66% de los mexicanos. 66%. Y ahora con la degradación que se ocasionó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos bajaron a la categoría número 2. Eso significa que ninguna otra línea puede estar volando, solamente Mexicana de Aviación. Y si Mexicana de Aviación llega a quebrar, únicamente las líneas aéreas norteamericanas se van a quedar con son todo. las que van a quedarse con ¿Y no habrá aquí otra mala intención? ¿No habrá por abajo del agua? Aquí el problema es que, de hecho, a partir de que se suspendieron las operaciones del Grupo Mexicana el 28 de agosto, es posible constatar que las principales líneas aéreas estadounidenses ya han aumentado su participación de mercado por el efecto que dice Miguel Ángel. En 3 semanas han aumentado su participación, la que menos ha incrementado su participación. ¿Y eso se vale? Me parece que es una situación crítica para el país porque aparte de desplazar permanentemente trabajos de mexicanos altamente calificados, estamos poniendo en una tesitura muy delicada a la aviación nacional, porque evidentemente que por un lado las tarifas aumentan por la desaparición de un actor principalísimo en la aviación mexicana y por la otra las demás aerolíneas mexicanas que todavía
continúan en el mercado internacional México-Estados Unidos no pueden incrementar sus operaciones por la categoría 2. Entonces, ¿Qué es categoría 2? Es el resultado de una auditoría realizada por la autoridad más prestigiada en aviación civil en el mundo, que es la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, basada en estándares internacionales que implica la aptitud de una autoridad de aviación civil para supervisarse ella misma y para regularse eficientemente. Entonces, estar ser línea 2, ¿qué significa? Pues es estar como en segunda o tercera división, perdón por ¿En la fútbol? analogía, en cualquier deporte, y sobre todo en una actividad tan Pero importante ya no como la estar aviación. en primera división. Esto es un problema histórico que es propicio a atender, por ejemplo, a nivel presupuestal, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil en México ha sido históricamente Incompetente. pues yo diría que más bien desde el punto de vista administrativa, cuasi olvidada desde la administración pública. Entonces tiene una estructura que debe ser burocrática, revalorada. Sí. Incluso las mismas instalaciones de la Debía Dirección haber de incluso Aeronáutica Civil. un organismo desconcentrado ahí con mayor capacidad técnica. Está muy burocratizado. En los Estados Unidos existe una administración desde el mismo ámbito, pero también existe, y no nada más en Son Estados órganos Unidos. regulatorios de alto nivel. Y sobre todo, siempre hay un contrapeso, por ejemplo, en términos tan importantes como investigación de accidentes. Siempre hay varias entidades que confluyen en un sistema de pesos y contrapesos a propiciar un ambiente Y a muy defender seguro. al ciudadano. Aparte. ¿Tú verías también así el conflicto? Yo no solo lo veo así, sino que intentaría traducirlo a Por términos muy terrenales. En primer lugar, categoría 2 me parece que lo que hace es impedirnos competir en las mismas condiciones en las que estábamos. Es una trampa. No es que sean de segunda clase, es que los pone como segunda clase. Exacto. Para que no puedan competir. Y en ese caso también me parece que a nivel de Estado tendríamos que estar reaccionando. ¿Cómo es que una autoridad extranjera nos determina una condición en materia de aviación? Se vale, están en sus facultades calificarnos así, pero ¿qué es lo que el gobierno mexicano hace, por ejemplo, en reciprocidad? De todo. En reciprocidad. Las calificadoras de riesgo son las compañías que dicen que tan riesgosa es la economía mexicana. Si nos bajan 3 puntos, las inversiones se retraen. Por eso los expertos dicen que las categorías de riesgo están sobre la soberanía de los estados. Yo quiero castigar a un gobierno, lo bajo 3 grados. Entonces, es competencia desleal por el más poderoso. En ese momento. Además, quiero aclarar, o sea, ¿cuál es el meollo del problema desde nuestro punto de vista? Es que el gobierno bajó los 105 aviones y están estacionados, o estaban estacionados en la base de mantenimiento. Sí, los bajó, están en tierra. Bueno. Están en tierra. Fueron aterrizando uno por uno. Bueno, uno por uno. El detalle es que así le llamamos, o sea, están los bajó, abajo. Sí, ya los bajaron. En Estados Unidos hubo 2 o 3 Chapter 11 para United, para Delta Airlines, para otras compañías, y nunca estuvieron los aviones en tierra. Chapter 11 dijiste. El Chapter 11 es, como aquí es el concurso mercantil, cuando ellos están en quiebra, o cuando están en un proceso de quiebra. Aquí el problema, insisto, es que el gobierno debió de haber tomado la administración inmediatamente y mandado a volar a los aviones, pero no lo hizo. Mandó a volar a los ciudadanos. Mandó a volar a los ciudadanos y no mandó a volar los aviones. Entonces el gobierno, por ser una concesión... Irresponsable. Una concesión... Hace lo que les da la gana. Sí, exactamente, pero es una concesión pública, federal, debió de haber echado a volar los aviones. Y los tiene en tierra. Vamos a otro tema. Doy a adelantar que ya tuvimos conversaciones en la Cámara de Diputados. Me permití proponer a la Comisión del Trabajo, y ya se habían reunido con la Comisión de Comunicaciones, hacer una reunión con los sindicatos, de ahí salió la idea de este programa. Y nos van a contar qué ha pasado recientemente y qué es lo que se ha podido avanzar. La Cámara de Diputados empezó a meter la mano, pero hay una tradición de impunidad terrible en México. Hubo incluso una reunión con el secretario de Comunicaciones, eso también hay que comentar al público. En esa reunión, en la que yo estuve con ustedes en la Cámara de Diputados, dijimos, bueno, en mi tiempo, la requisa se hacía por el gobierno para evitar la huelga. No en mi tiempo como secretario, en tiempos antiguos. Iba a venir la huelga, la requisaban y entraba el gobierno, entonces ya no se podía hacer la huelga. Y ahora esta
¿Por qué no se les ocurrió requisarla ahora para salvar la fuente de trabajo, para salvar la empresa, para salvar los contratos Nosotros lo colectivos? pedimos que se hiciera la requisa y nos mandaron a volar. Siempre fue en contra de los trabajadores la requisa, hay que decirlo. Bueno, vamos a un tercer capítulo.